Muy buenas. Este es el reporte del efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las bacterias por Brandon Aguilar, Marcela Batres y Ariadna Ramírez. Este fue el resultado final de la siembra en un ambiente frío, más específico en un refrigerador a 2 grados centígrados. Este es el resultado final de la siembra, en donde se puede ver solamente una colonia de bacterias. Estas fueron las colonias expuestas a una temperatura aproximada de 30 grados centígrados después de 2 días de la siembra. Como se puede observar, hay una serie de colonias en la parte superior, mientras en la parte inferior se empiezan a notar. En el día final se nota un leve crecimiento de las bacterias en todo el lagar. Este es el lagar con las colonias que permanecieron a una temperatura de 25 a 27 grados centígrados después de 2 días. Este es el lagar a temperatura ambiente en el día final, donde se nota que hay un mayor crecimiento de bacterias en toda la superficie. Bueno, es mi turno de presentar. Para el primer cultivo se incubó por 48 horas en la refrigeradora aproximadamente a 4 grados centígrados y después de las 48 horas de incubación no se logró observar ningún cambio y ningún surgimiento de alguna colonia. El segundo cultivo se dejó incubar por 48 horas a una temperatura ambiente aproximada de 20 grados centígrados. Las primeras 24 horas no se observó ningún cambio y al finalizar las 48 horas se logró observar la aparición de varias colonias circulares de color blanco, la mayoría de un mismo tamaño. Aproximadamente se contabilizaron 214 colonias. Y por último, el tercer cultivo se puso a una temperatura alta. Como no se contaba con un termómetro para saber a qué temperatura se encontraban los ambientes de mi casa, el tercer cultivo se incubó en la estufa, donde las temperaturas aumentan a la hora de la preparación de los alimentos. Las primeras 24 horas no se observó ningún cambio, pero ya cuando se finalizaron las 48 horas, se observó la aparición de varias colonias circulares de color blanco. La mayoría eran de un solo tamaño, pero algunas destacaban por ser un poco más grandes que el resto, y aproximadamente se contabilizaron 273 colonias. Por último, al igual que mis compañeros, se utilizaron 3 diversas cajas Petri donde se sembraron agares. Estos agares fueron colocados en el refrigerador durante 24 horas hasta que ellos se gelatinizaron. Al ya tener esa consistencia, se utilizó una muestra de jamón para hacer las siembras en los agares. La primera muestra fue colocada en el refrigerador, el cual se encuentra aproximadamente a 3 grados. Como se puede observar, no hubo cambio significativo, puesto que no creció ninguna colonia. La segunda muestra fue colocada a temperatura ambiente, la cual ronda aproximadamente entre los 16 y 18 grados. Como se puede notar, aquí sí crecieron colonias de bacterias y fueron contabilizadas aproximadamente 34 de ellas. Por último, la tercera muestra fue colocada debajo del hornito tostador, ya que al estar funcionando, la caja Petri se encontraba a una temperatura aproximada de 28 grados. Como se puede notar, crecieron algunas colonias de bacterias, unas más grandes que otras, y únicamente se pudieron contabilizar 76 de ellas.